Buenas tardes, Timoteo. Muy buenas. Osea, ¿verdad? Sí. Hoy tengo que llamar a Pedro. Osea. Brendy, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pastor Timoteo. Es Brendy, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, buenas. Buenas tardes, bendiciones. Si podéis ir diciendo los nombres al entrar. Brandy. Gracias, Brendy. A usted. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te pongo en altavoz. Te voy a poner yo. Ok. ¿Alguien más ha entrado? Hola, Rubén, Timoteo. pastor. Buenas tardes. Soy Johnny. Johnny, hola Johnny. Rubén, pastor. ¿Quién? Rubén. Rubén. Hola Rubén. Hola, soy Hola, Virginia. ¿quién es? Soy Virginia. Virginia. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más? Brindy, Virginia, Rubén, Johnny. Pedro está también. Sí. Estamos esperando que lleguen unos más y comenzamos. Vale. Okay. Ok, hasta ahora tengo a Brendy, Johnny, Osea, Pedro, Rubén, Virginia. ¿Hay alguien más? Ok, señales de su venida a la reunión. Aquí estamos.
Bueno, vamos a ir comenzando. Virginia, ¿quisieras abrir con oración, por favor? Hola. Hola. Padre bendito, Señor Jesús, Señor, por este bello momento, Padre, que seas tu Padre, Señor, enseñándonos a cada uno de nosotros, Padre, cada día más, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, que seas tú, mi Dios, guiándonos, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que estamos aprendiendo, Señor, de tu palabra, Padre, para el provecho, Señor, Padre mío, para el provecho de nosotros y para tu pueblo también, papá. Te agradecemos a ti, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres santo. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Ok, habíamos dejado de hablar en el punto. Hola, María. Hola, pastor, ¿qué tal? Bien. Ok, estábamos hablando de las señales de la venida del Señor, cosas que van a preceder o veremos desarrollándose antes de la venida del Señor. Ok, hemos mencionado la reunión de Israel en Palestina. Hemos visto cómo Israel se ha vuelto a reunir como nación, que los judíos siguen volviendo a la tierra. Hay nueva inmigración todos los años. Hemos hablado de tiempos peligrosos. Hemos hablado de el levantamiento de Rusia comunista, que Rusia es mencionada como uno de los enemigos que atacará a Israel en los últimos tiempos, y hemos hablado de cómo es bien posible ahora porque están alineados con Irán, luchando en Siria y muy metidos en la zona del Medio Oriente. Y ahora quería mencionar otro mención es en Apocalipsis 16:12. Es el tuyo, papi. Perdón. ¿Podéis cerrar los micrófonos? Ok. Otra mención sería el levantamiento de China o los reyes del Oriente. Apocalipsis 16:12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Okay? El río Eufrates, que está en la zona de Irak, Irán, ¿okay? Es considerado la frontera entre Oriente y Occidente. Entonces, muchos de los teólogos apuntan esta mención de los reyes del Oriente a los países de Asia, ¿no? Y sobre todo a China. Sabemos que la China moderna, en esta profecía también menciona que será desatado un ejército de 200 millones, resultando en la muerte de una tercera parte de la humanidad. Esto sería en la guerra de Armagedón. ¿Qué país puede tener un ejército tan grande si no fuera por China? ¿No? Y a lo mejor otros países que se juntan del Oriente. Hoy en día China es comunista, Corea del Norte es comunista, Vietnam es comunista, hay varios países comunistas que son enemigos de Israel, que podría
encajar en esa profecía. Hoy en día vemos como China se está levantando como un poder mundial, si no ha sido en el pasado, y luchando para ser un poder muy económico, un poder en la economía mundial, ¿no? De hecho, hay una tensión entre Estados Unidos y China para ver quién va a predominar en ese sentido. China siempre se ha llamado el gigante durmiente, pero está despertándose, ¿okay? Con sus guerras económicas, con el oeste, el occidente. También otro señal de los últimos tiempos sería armamentos y potencial moderno de guerra, porque no puedes tener una guerra de Armagedón que va a destruir una gran parte del mundo si no hay el armamento suficiente para hacerlo, ¿no? Un segundo. En el libro, el autor de Fundamentos Pentecostales dice, poco antes del regreso de Jesús con sus santos para reclamar su reino, la tierra será el escenario de la más grande guerra de todos los tiempos, llamada Armagedón. Será el conflicto final de esta dispensación. Al comienzo de este siglo, era difícil concebir una guerra de la proporción de Armagedón. Ahora, con el desarrollo de las armas atómicas, el poder destructivo de las cuales ya ha sido comprobado, otra guerra mundial sin lugar a dudas sería la última guerra y causaría la destrucción de la humanidad. En este sentido, el potencial moderno de guerra es una señal de los últimos días, porque solamente la venida de Jesús puede evitar la destrucción total. Así que en otras épocas, ese potencial para una guerra mundial y destrucción no existía. Así que eso estamos viendo que es una cosa más que nos acerca al final. También la Biblia habla de que habrá progreso en el transporte y la ciencia. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo de fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta mención de que correrán para allí, para allá, habla de progreso en el transporte y también en la adquisición de conocimiento. Y podemos decir que hasta el siglo XIX hubo muy poco cambio en la manera en que la gente se transportaba. Tomaría más o menos Shakespeare y Abraham Lincoln, que eran de diferentes épocas, el mismo tiempo para llegar a un sitio a otro, ¿no? Pero el incremento de transporte en estos últimos siglos, desde 1900, por ejemplo, es alarmante porque puedes ir de Nueva York a París en 3 horas en un avión de esos rápidos, y de Barcelona a Madrid en 3 horas, ¿no? 2 horas, ¿no? Algo así, que antes tardabas un montón, ¿no? Entonces, vamos viendo progreso en transporte. También está estimado que 3/4 del conocimiento presente ha sido adquirido en los últimos 50 años. ¿Okay? Tantos descubrimientos en los últimos años, el conocimiento se va avanzando. Y
yo quisiera añadir un punto 7 aquí, que sería que el gobierno mundial, ¿ok? Yo creo que en estos tiempos, por lo menos es mi observación, que lo que estamos viendo con esta pandemia es un mover para una globalización, un globalismo, porque vemos todas las cosas pasando en los mismos países, cierto grupo intentando imponerse, el liberalismo, y parece que hay una agenda oculta. Mucha gente está viendo una agenda oculta en la forma que están llevando a cabo todo este proceso de la pandemia. Parece que hay una agenda oculta para controlar las masas, ¿no? Y haber un globalismo. Y claro, en los últimos días, yo no digo que hemos llegado, pero antes no era así. Pero más y más estamos moviéndonos hacia la posibilidad, la potencial de un gobierno global, mundial, ¿no? Que describiría lo que sería el gobierno de un anticristo. Ok, entonces esos son señales, algunas cosas que podemos observar que tienen que pasar para que todo esté en su lugar para la venida de Cristo. Vamos a hablar del rapto de la iglesia. ¿Ok? La palabra parousia en griego habla de la revelación, ¿no? de Cristo, de su venida, su segunda venida. Son palabras que se usan. Algunas personas ven la segunda venida y el rapto como un solo acontecimiento, y otros lo ven como dos acontecimientos. ¿Ok? Pero vamos a hablar primero de rapto y iremos definiendo esas diferencias que hay en las posturas de las diferentes maneras de pensar. Lo que sí podemos decir del rapto es que puede acontecer en cualquier momento. Jesús dijo que ningún hombre sabe el momento, solo el Padre. ¿Okay? Hay varios eventos asociados al fin de siglo o al fin de mundo. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los que hayamos quedado en 1 de Tesalonicenses. La palabra arrebatamiento es la que se usa para hablar también de rapto. Incluso la palabra rapto no está en la Biblia, pero en 1 de Tesalonicenses dice que seremos arrebatados. Y de allí viene la idea del rapto. También los últimos, algún otro evento asociado con el fin de siglo es la gran tribulación, que está mencionado en Mateo 24 y está descrita con detalle en Apocalipsis capítulo 6 al 19 y también en Daniel 12. Será causada por Satanás mediante la acción de su anticristo, o que también está llamada la bestia, el hombre del pecado o el hijo de perdición. Todos esos términos hablan de esa figura que es el anticristo o la bestia, como le llaman en Apocalipsis. Es la gran tribulación, se concluirá con la batalla de Armagedón y la manifestación gloriosa de Cristo o la parousia. ¿Okay? Será seguida por el reino milenial de Cristo, los 1000 años de Cristo y reinando sobre la tierra, el juicio final y el estado eterno.
Ahora, ¿cuál de estos eventos ocurrirá primero? ¿Será la venida de Jesús o la revelación del anticristo? Y aquí vamos a ver que hay por lo menos 3 o 4 posturas. No estamos todos de acuerdo. Pero si la Biblia ha de ser tomada en un sentido natural, parece que el primer evento que el creyente espera es la esperanza bienaventurada mencionada en Tito 2:13, o que es el rapto de la iglesia. ¿Okay? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese ser arrebatado es lo que llamamos el rapto. Al apóstol Pablo, ya que él fue el apóstol, a la iglesia gentil, le fue dada una revelación especial del Señor. Del Señor mismo respecto a los detalles del rapto y su relación con la resurrección. En un pasaje de 1 de Corintios, Pablo habla de nuevo del rapto de la iglesia junto con la resurrección corporal de los creyentes muertos. He aquí, os digo un misterio. Recuerda que un misterio es una verdad revelada. ¿Okay? Entonces, él nos está revelando algo que él ha recibido del Señor. No todos dormiremos, o sea que no todos sufriremos la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Okay? Cuando el Señor venga por su iglesia, no solo serán raptados los santos vivos, sus cuerpos serán cambiados a cuerpos incorruptibles. El creyente en cuerpo y espíritu se tornará como Jesús. Otra referencia a rapto por Pablo se halla en 2 de Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hay una probable referencia adicional al rapto en el mismo pasaje, porque en el griego dice, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Okay? Ahora, esto es algo que nosotros cuando estamos pensando de apostasía, estamos pensando que alguien se aposta, no. ¿Cuál es el verbo? Que se apostata de la iglesia, de su fe, que se aparta de su fe. Pero en el griego, apostasía también puede ser traducida como partida. ¿Okay? La palabra en griego tiene un artículo definido, o sea, como el o la. Por lo tanto, se refiere a un evento conocido por los destinatarios, ya que todo el tema es con respecto al rapto y la preocupación de los tesalonicenses que ya estaban en la tribulación. La traducción partida es razonable, o sea que, pero no vendrá el día del Señor, o sea, su ira derramada sobre la tierra, sin que antes venga el rapto o la partida de la iglesia. Es otra posible traducción ahí. Sin duda, el Nuevo Testamento, especialmente los escritos de Pablo, muestran con mucha claridad a un rapto de los creyentes vivos en la venida de Cristo.
todos los evangélicos están de acuerdo en que ocurrirá un rapto. Ahora, pero no están de acuerdo acerca de cuándo ocurrirá el rapto con relación al periodo de la tribulación. Aunque este libro se identificará con la posición de pretribulación del rapto, la cual es la posición histórica de nuestra iglesia cuadrangular, los autores se abstienen de un dogmatismo radical en la presentación de esta posición, reconociendo el hecho que muchos maestros santos y eruditos tomen otras posiciones. O sea que hay tres posiciones. Aquí está hablando de la posición pre-tribulación, o sea que el rapto tomará lugar antes de que comience la tribulación. Y eso es la postura de la mayoría de las iglesias pentecostales, por lo menos, aunque eso puede estar cambiando en algunos casos. Ahora, también hay una teoría del rapto post-tribulación. O sea que la venida de Cristo será, Cristo vendrá durante la batalla de Armagedón para poner fin a esa guerra y vendrá con sus santos, pero antes de que venga, el rapto ocurrirá en casi todo en el mismo momento. La iglesia será raptada con sus cuerpos, los muertos en Cristo serán resucitados y todo será en ese último momento, ¿no? Justo antes del milenio. Eso es otra teoría. Y después tienes la teoría de que el rapto tomará lugar en la mitad de la tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años y los que creen que vendrá a la mitad dicen que vendrá, bueno, después de 3 años y medio cuando el anticristo es revelado o se muestra por lo que es, por el malvado que es. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho, la iglesia pentecostal, por lo general, cree en una pretribulación. Si eso fue el caso, entonces más o menos el orden de los eventos sería primero el rapto, seguido por la tribulación. Durante ese periodo de los 7 años, la iglesia será con Cristo, ¿no? Los 7 años, y es cuando se celebrará las bodas del Cordero. En el cielo estaremos celebrando las bodas del cielo, en la tierra la tribulación. ¿Ok? Después tendrías, y durante los 7 años de tribulación tendrías eventos como la revelación del anticristo cuando entre en el templo, porque el templo de Jerusalén tiene que ser reconstruido y sacrificios ofrecidos. Veréis los 144 judíos ministrando, siendo de testimonio de Cristo durante ese tiempo. La muerte de 2 testigos, que hablaremos de esos 2 testigos también. Y después la segunda venida, la guerra de Armagedón, seguido por la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida, el juicio de las naciones, comienza el milenio,
un reino de 1000 años, y después de esos 1000 años, durante el cual Satanás es atado y echado a un abismo. Al final de esos 1000 años, él será desatado, habrá otra revolución y que Cristo pondrá fin, y después viene la gran, el gran tribunal blanco, ¿okay? El juicio del gran trono blanco. Y ese es cuando los muertos impíos serán resucitados y juzgados. Y al final de todo, Satanás será echado al lago de fuego. Okay. Eso es la posición más o menos de la iglesia pentecostal, del orden de las cosas. Ahora, vamos a ver un momento las otras teorías del rapto. Tenemos la teoría del rapto post-tribulación, que hemos dicho es que viene al final de la tribulación. Aquellos que mantienen esta teoría creen que los creyentes pasarán por la tribulación, o sea que la iglesia será presente durante los 7 años de la tribulación y que el rapto ocurrirá simultáneamente o inmediatamente antes de la venida del Señor para juzgar el mundo. ¿Okay? Argumentos a favor de esta postura. Estos son los argumentos que ellos usan. Dicen que no se indica que sean eventos separados, el rapto y venida de Cristo. Y es cierto, no hay una clara separación de los dos eventos. ¿Okay? Porque en 1 de Tesalonicenses menciona la parusia y el arrebatamiento en el mismo pasaje. Entonces, no está claro que son dos cosas separados. La respuesta de Jesús a sus discípulos respecto a las señales de los últimos tiempos indica que un periodo de tribulación desigual precedería su venida. Okay, en Mateo 24, 3, 22. Y la resurrección está identificada con el rapto. Sin embargo, Apocalipsis 20, 4 a 6 pone a la primera resurrección después de regreso a Cristo a gobernar y justo antes del milenio. Por lo tanto, el rapto y la revelación deben ocurrir juntos. Okay. O sea que en esta postura, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, todo pasa en el mismo momento que cuando Jesús viene para gobernar en la tierra y comenzar el periodo del milenio. Okay. Los argumentos en contra de su postura es que el periodo de tribulación no es un periodo de la iglesia, sino la última semana de la visión de Daniel respecto al trato de Dios con Israel. Okay. En Daniel, y estáis leyendo el libro, el plan profético de Dios sobre este tema, entonces vais a ir entendiéndolo mejor. Daniel profetiza que habrá 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hablando de Israel, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y por poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Okay. Esa profecía de Daniel, voy a intentar hablar más de ello en la última clase, que es jueves, pero son 70 semanas, pero en esta profecía habla de que, porque durante este tiempo, cuando Daniel está escribiendo, están en
¿cómo se llama eso? En cautiverio en Babilonia, ¿ok? Entonces, y Daniel está indagando sobre cuándo, porque Jeremías había dicho, puesto un tiempo para que ese cautiverio terminara. Y Daniel está revelando que desde el tiempo que ellos vuelven a Israel hasta la aparición del Mesías sería 69 semanas. Y después queda una semana que habla de los últimos tiempos. Hablaremos más de esto más adelante, pero es un tiempo pero este último semana que queda de los 70 semanas, es un tiempo de trato de Dios con Israel y de su ira sobre las naciones paganas, según Apocalipsis 6, 15 a 17. Jeremías llama al periodo de tribulación la angustia para Jacob. Entonces, si eso es verdad, no es un juicio sobre la iglesia. No le toca a la iglesia vivir ese periodo. Pablo declara respecto a la iglesia porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5. La iglesia ha sufrido y sufrirá muchas pruebas y tribulaciones, pero no el gran día de su ira, que es la tribulación. Por lo menos los últimos 3 años de la tribulación. El Señor ha prometido a los fieles que serán guardados de esa hora de ira. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Okay? Estos son argumentos en contra de la idea de que la iglesia pasará todo la tribulación. En ninguna parte del libro de Apocalipsis, después del capítulo 4, se menciona específicamente la iglesia, hasta el capítulo 19, donde la iglesia es vista en el cielo como la novia de Cristo. Eso es otro argumento. Si leemos Apocalipsis, la iglesia después del capítulo 4 no se vuelve a mencionar. Y cuando se menciona ya en el libro, en el capítulo 19, la vemos en el cielo. ¿Okay? Además, si la iglesia ha de estar sobre la tierra durante la tribulación, ¿por qué se le asigna la tarea de testificar a 2 testigos que aparentemente son judíos? Aquí se menciona a Moisés y Elías. Otros dicen que esos dos testigos que serán muertos son Moisés y Enoc, y no Elías, ¿no? O Elías y Enoc, no Moisés, no, Elías y Enoc. Y el razonamiento por qué dicen Elías y Enoc es que son 2 personas que no sufrieron la muerte física, fueron llevados. Cuando miramos en Génesis la muerte, lo que pasó con Enoc, dice que él andaba con el Señor, era un hombre que según el corazón del Señor, y dice que Dios le llevó. No dice que murió, que como que Dios le llevó. Y también sabemos que Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego, ¿no? Entonces, es como que no sufrieron la muerte física y a todos nos toca morir. Entonces, algunos racionan que los 2 testigos serán Elías y Enoc, que serán muertos en ese momento, pero serán enviados para testificar durante este tiempo de tribulación. Y junto con 144,000 testigos, 12,000 de cada tribu de Israel, que habrán recibido al
Mesías durante este tiempo de tribulación. Dos eventos importantes separan el rapto y la venida de Cristo: el tribunal de Cristo y la cena de las bodas del Cordero. ¿Okay? Esto es otro argumento en contra de esta postura, de que porque nosotros creemos que el tribunal de Cristo y la cena de bodas del Cordero tendrán lugar durante la tribulación en los cielos. Si la era de la iglesia termina con el comienzo de la tribulación, no tiene sentido que esté presente en ella. ¿Okay? Respecto a la resurrección registrada en Apocalipsis, el capítulo 20, y referida como la primera resurrección, una lectura cuidadosa revelará que los resucitados mencionados aquí son aquellos que han sido degollados durante la tribulación. No se hace ninguna mención de los santos de la era de la iglesia que deben haber sido levantados en el momento del rapto antes de la gran tribulación. Entonces, esa primera resurrección allí está hablando de los santos que mueren durante la tribulación. Pero luego vamos a ver que hay varias resurrecciones. Hay mención de varias resurrecciones, no una sola. Por eso dice la primera resurrección. El argumento más fuerte para un rapto pretribulación es el hecho que a través del Nuevo Testamento se da la exhortación de buscar y aguardar la venida de Jesús. Si tenemos que guardar y esperar su venida, si ya sabemos que va a ser al final de todo, ¿por qué tenemos que estar vigilando? Solamente tenemos que esperar que todo termina y ya vendrá. Okay. La esperanza bienaventurada de una inminente venida de Jesús, uno que nunca sabemos cuándo va a pasar, es uno de los incentivos más fuertes a la santidad práctica y al servicio diligente. Okay. Si la tribulación debe venir primero con la manifestación del anticristo antes del rapto, ¿quién buscará una venida de Jesús hasta que hayan pasado muchos de los eventos del Apocalipsis? La parábola de los siervos fieles e infieles en Mateo 24 enseña el trágico resultado de decir, mi Señor tarde en venir. Okay. Aquí dice los principales proponentes de la posición pretribulación. Yo no voy a hablar de esto. En vuestro libro da una lista de teólogos y personajes conocidos en nuestros líderes de la iglesia, conocidos mundialmente, que están de acuerdo con la posición pretribulación. Pero bueno, eso no voy a entrar en eso, pero podéis mirar en el libro y ver quiénes son. Ok, la otra teoría de rapto es en la mitad de la tribulación. Hay más y más pentecostales que están comenzando a adoptar esta teoría. Nuestro pastor Fernando ha dicho varias veces en varias ocasiones que él está comenzando a creer que esta teoría quizás es el más adecuada. Y yo desde hace un tiempo también creo que esto es una posibilidad muy fuerte. Esto revela la posición de aquellos que enseñan que la iglesia será raptada después de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel. O sea que la tribulación son 7 años. Entonces, en vez de comenzar con el rapto y después la tribulación, comenzará la tribulación. El anticristo hará su apariencia y comenzará a gobernar. Pero durante los primeros 3 años y medio, parece ser un buen gobernante.
tolera la iglesia, las religiones, hace un pacto con Israel, les permite construir el templo, comienzan las ofrendas diarias en el templo, pero a mitad de esos 7 años, después de 3 años y medio, rompe el trato con Israel. Y muchos están de acuerdo que durante esos primeros 3 años, que no son tanto de tribulación, es como un pre-tribulación, porque los últimos 3 años y medio es la ira del Señor. ¿Okay? Es cuando toda la ira del Señor está derramada sobre la tierra. Entonces, la mayoría de los que sostienen esta posición, sin embargo, dicen ser rapturaristas pre-tribulación, porque no interpretan la primera mitad del periodo de tribulación de 7 años como ser un tiempo de gran tribulación o de ira. ¿Okay? Los puntos principales de esta teoría son que la última trompeta mencionada en conexión con el rapto en 1 Corintios 15 está identificada con la séptima trompeta que suena en Apocalipsis 11, lo cual ocurre en el medio de la tribulación, según Apocalipsis 11. Si las dos trompetas son idénticas, entonces el rapto ocurre a la mitad de la tribulación. ¿Okay? Recuerda que estos son teorías, porque nadie sabe exactamente cómo va a pasar. Ya que la iglesia es raptada antes de la gran tribulación, las últimas 3 semanas y media, la iglesia escapa de la ira de 1 Tesalonicenses 5 y la hora de prueba en Apocalipsis 3:10. O sea que la iglesia sí podría estar durante parte de la tribulación, porque la gran ira no toma lugar hasta la última parte. La resurrección de los testigos en Apocalipsis 11 está declarada como una referencia al rapto y la resurrección de la iglesia, o a ocurrir simultáneamente con el rapto. O sea que cuando los 2 testigos que Dios envía, que puede ser Moisés, Elías o Elías y Enoch, cuando son muertos, después de estar muertos varios días, son levantados de la muerte. Y dicen allí, los que sostienen esta teoría, es el momento cuando vendrá el rapto y la resurrección de los muertos en Cristo. Okay. Argumentos en contra de esta teoría. Los siguientes argumentos pueden ser presentados en oposición a la posición de rapto a la mitad de la tribulación. Algunos dicen que las trompetas en 1 Corintios capítulo 15 y Apocalipsis 11 no son las mismas. Desafortunadamente no podemos tomar tiempo para mirar estas diferentes trompetas. Tendréis que volver en otro momento y estudiarlo más, mirarlos, compararlos, estudiarlo más a fondo. Pero por lo menos aquí tenéis las ideas, ¿no? La 70ª semana completa de Daniel es judía en carácter. Por lo tanto, la iglesia no pertenece en ninguna manera a ella, que es, según algunos teólogos, entonces esos 7 años es el tiempo de juicio, de tormenta sobre Jacobo, sobre Israel. Los 2 testigos parecen ser judíos por los símbolos del Antiguo Testamento, el templo, los olivos, candelabros. Si la iglesia estuviera sobre la tierra, ¿por qué asignaría Dios a profetas judíos la misión de testificar a las naciones y a los 144,000 judíos, ¿no? Hasta el final de la era de la iglesia es la misión de la iglesia, testificar a todas las naciones.
Otro argumento es que el teólogo Buswell cree, sin embargo, que la era de la iglesia y el periodo de tribulación se extenderán el uno sobre el otro durante 3 años y medio. O sea, que el periodo de la iglesia y el periodo de Israel coinciden durante ese tiempo. La misma objeción que puede hacerse a la posición de rapto a la mitad de la tribulación se le hace a la posición post-tribulación. Es decir, que dicha posición remueve la expectativa de la venida de Cristo en cualquier momento. Okay. Hay otra teoría que es la teoría del rapto parcial. Los que sostienen un rapto parcial buscan su creencia en pasajes como Hebreos 9, Lucas 21 y 1 de Juan 2 y Mateo 25, cuya interpretación es que los creyentes que no le esperan, que no son tenidos por dignos, que tienen algo en su vida que puede hacer que en su venida, en la venida de Cristo, se alejan de él avergonzados, o que no tienen aceite, como las vírgenes las vírgenes que no habían preparado, serán dejados para pasar por la tribulación. Los partidarios de esta teoría creen que solo aquellos creyentes que sean completamente dignos serán en el rapto. O sea que hay cristianos que no están preparados para ser raptados y serán dejados para pasar la tribulación. Okay. Si has visto la película Dejados Atrás o leído esa serie de libros, hay una referencia a esta teoría donde hay miembros de la iglesia que quizás realmente no estaban totalmente, asistían a la iglesia, por fuera eran cristianos, pero realmente no habían nacido de nuevo. Están dejados atrás y es cuando ellos se dan cuenta de su error y ellos comienzan a testificar a los demás de lo que está pasando, ¿no? Y llegan a ser testigos de Cristo durante el rapto. Okay. Las siguientes consideraciones se argumentan en contra de la teoría. Okay. Hay algunos que creen que parte de los cristianos que no son totalmente entregados serán dejados, pero hay otros que dicen que no es una posibilidad. Porque primero de Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si todos los que han muerto en Cristo serán resucitados, ciertamente todos los que están vivos en Cristo serán raptados. Es un argumento. Ciertamente el Señor no esperará hasta la generación que esté viva en el tiempo de su venida para hacer la distinción entre los creyentes que son dignos y aquellos que no lo son. Además, en 1 Corintios 15, Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los que están en Cristo serán transformados en su venida. Esto, por supuesto, no incluye a los no regenerados, que solo son cristianos profesantes. Okay. Si solamente serán llevados los dignos, ¿quién irá? ¿Quién puede reclamar dignidad en sí mismo? Nuestra posición con Dios está basada sobre la justicia de Cristo, no en nuestras justicias que son trapos de inmundicia. O sea que los que se oponen a esta posibilidad realmente están diciendo, si eres un cristiano de verdad, nacido de nuevo, no serás dejado atrás para purgar tus pecados, porque eso sería como el purgatorio católico. Misma idea, ¿no? Que tenemos que, cuando Cristo llevó todos nuestros pecados, ¿no? Murió por todos. Pero sí, y aquí menciona
pero sí es posible que los no regenerados, los que están en las iglesias practicando una fe, una tradición, simplemente una tradición, pero realmente no se han entregado a Cristo, podrían ser dejados atrás, ¿no? Entonces, bueno, ese es Los otro cristianos tema. visibles, ¿Cómo? los visibles, como hablamos vez pasada. Sí, la iglesia visible. Los La que iglesia pertenecen visible. a la iglesia visible, pero no la iglesia invisible. Exactamente. Todo creyente debería ser lleno del Espíritu, pero el propósito de esa plenitud no es hacernos dignos, lo cual se logra por la sangre de Jesús, sino equiparnos con poder para el servicio. ¿Okay? Interpretar el aceite en la parábola de las 10 vírgenes como simbólico de la plenitud del Espíritu viola principios sanos para la interpretación de parábolas. Tanto las sabias como las imprudentes tenían aceite al principio. Okay. Los proponentes de la teoría del rapto parcial, al igual que aquellos que creen que la iglesia debe pasar por parte o por toda la tribulación, argumentan que la tribulación es necesaria para purificar la iglesia y alistarla para el novio. Esta creencia argumenta a favor de una clase de purgatorio protestante. Y si los santos vivos al final de la era necesitan purificación por la tribulación, parecería que el Señor necesitaría resucitar a los santos muertos para un periodo de tribulación previo a su rapto. Un pensamiento absurdo, por supuesto. Ok, bueno, esos son las teorías sobre el rapto. Y creo que, si no me equivoco, nuestro manual termina aquí. ¿Es correcto? Ok. Ahora, lo que yo quiero hacer es seguir cubriendo los últimos acontecimientos, pero quiero parar aquí un paréntesis, ¿no? Y hablar un momento de la semana que viene, que es la última clase. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Yo quiero terminar de hablar de todo lo que está involucrado con la doctrina de los últimos tiempos. Quiero hablar de la tribulación, del milenio, de los juicios, ¿okay? Para que tengamos una idea más amplia de... pero también quiero explicar un poco sobre las 70 semanas de Daniel. Pero eso vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La semana que viene, entonces, vamos a seguir hablando. Yo voy a poner en la pantalla lo que queda de este estudio. No lo tenéis en el manual, pero sí lo tenéis en el libro del Fundamentos de Teología Pentecostal. ¿Okay? Es el capítulo sobre los últimos acontecimientos. Pero para la semana que viene vamos a seguir mirando eso. Si terminamos a tiempo, vais a poder comenzar a hacer durante la clase el examen final. ¿Okay? Si no, el examen final vais a poder hacerlo en casa. Os voy a permitir uso de los apuntes y de vuestros libros para completar el examen. ¿Okay? Porque hay muchas cosas para rellenar, listas de cosas, que yo no espero que hayáis tiempo para aprender de memoria esas cosas. ¿Okay? Entonces, yo sé que buscarlo y repasarlo, este examen será un tipo de ejercicio, ¿no? Para repasar y ver. El examen es de 4 páginas. ¿Okay? Es largo. Es verdadero y falso. Hay varias preguntas. Hay una sección para cada tema que hemos estudiado. La sanidad divina,
la eclesiología y los últimos tiempos. Y en cada sección hay preguntas verdaderas y falsas y hay preguntas para contestar, donde tienes que rellenar. ¿Okay? Ok. Este examen seguramente no vais a completarlo durante el tiempo de la clase la semana que viene. Entonces, vais a tener hasta el 30 de junio, o sea que terminamos el jueves, tenéis hasta martes para hacer el examen, terminar las preguntas del libro, ¿cuál es? De Perlman, ¿ok? Esas preguntas que tenéis que contestar y mandármelo el día 30. Necesito las preguntas y el examen el día 30. Voy a poner en el WhatsApp. 30 de julio o 30. Junio. Junio, vale. Un momento, Pedro, sí. ¿Cuándo hay que entregar el examen y las preguntas? ¿El 30 de junio o de julio? Junio. ¿De julio? Junio, con N. Junio. Sí, o sea que la clase termina el próximo jueves. Y tenéis hasta el siguiente martes, que es el 30 de junio, para entregar el examen y las preguntas. Yo voy a poner en el WhatsApp, del grupo mi dirección de correo donde mandar las cosas. ¿Ok? Vale, Tim, vale, muy bien. O puedes dármelo en mano. O entregarlo a Samuel y Samuel me lo dará a mí. ¿Y las preguntas que me dará a mi Samuel? Sí, tienes que pedirlos a Samuel. No los tienes, yo creo que te ha dado las preguntas. No me las ha dado, se lo dije el domingo. Y me dijo, bueno, espérate. Sí, no, pero no estoy hablando del examen, estoy hablando de las preguntas de Perlman. Sí, las preguntas ya me las dio, sí, las preguntas me las dio ya las del trabajo, sí. Vale, ok. Tienes que pedirle el examen a él. También cualquier que quiere hacer el examen, quiere tenerlo en papel, puede pedirlo el examen a Samuel. Okay. Ok. Después queda aún una tarea que es el resumen del libro El Plan Profético de Dios. ¿Ok? Tenéis eso también. Samuel lo ha puesto también en o los ha enviado ese libro también. Entonces no es muy gordo, es finito, se lee rápido y fácil de leer. Tenéis que leer eso. Habla de la profecía de Daniel sobre los últimos tiempos, lo analiza un poco y me vas a hacer un resumen de ese libro de mínimo 2 hojas, máximo 3. ¿Ok? Y eso lo tenéis hasta, un segundo, tenéis hasta el 15 de julio para mandarme ese trabajo. Dijiste veces que 2 hojas por una cara, ¿no? 2 hojas. Por una cara dijiste ese. Me da igual, que sea 2 hojas, máximo 3. Por favor, no más de 3. Vale. Ok. Vale, es un resumen corto con tus impresiones de lo que has leído. Ok. Y tenéis hasta el 15 de julio. 15 del mes 07. Vale, muy bien. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Una pregunta, Tim, y el examen, ¿cuándo lo envías? ¿Por online lo vas a mandar?
El examen lo tendrás la semana que viene. Me Pues, imagino, tendré que a mí se hablar me con, tendré con que hablar, Samuel el domingo a la final. o quizás Samuel, tendré que ponerme de acuerdo con Samuel. Sí, ya. para ver cómo Vale, lo hace. cualquier cosa ya nos notifica por WhatsApp, ¿vale, Tim? Sí, se Muy notificará. bien, gracias. Se notificará Vale, muy bien. en el WhatsApp del grupo de esta clase. ¿Ok? Vale, Tim, gracias. Vale, porque no sé exactamente cómo Samuel va a enviarlo, si lo va a poner en el grupo o me imagino que lo tendrá el domingo para algunos que si quieren si quieren recibirlo en papel el domingo. Ok. ¿Alguna Tim, una pregunta cosa, más? ¿sabe que tengo las preguntas, pero las preguntas dice el día asignado de entregar las preguntas 15 de julio. No. Las preguntas de Perlman eran Sí, para... Sí, esos son, sí, eran para entregar Justamente con el examen. con el trabajo. con el examen, ¿ok? Y el resumen del libro, el plan profético de Dios, es lo que dije que iba a ser el 15 de julio. O sea, hasta el 15 de julio tenemos que entregar. ¿Perdón? Hasta el 15 de julio podemos entregar, ¿no? El resumen del plan profético, sí. Sí, sí, ¿verdad? Pero Vale, las vale. preguntas de Perlman y el Justamente con el examen. se entregan juntos. Vale, muy bien. Ok. Vale. ¿Alguna Vale, duda? gracias. ¿Perdón? Ok. Voy a repasar la lista antes de seguir y luego seguimos mirando vamos a hablar de la tribulación. Vale, muy bien. Ok. ¿Alejandro está? Sí, pastor, estoy aquí. Ok. Está en su casa. Perfecto. Brandy está. Johnny Hola. está. Jocelyn está. Sí, de aquí estoy, Tim. Ok. Liliana está viéndolo en diferido. Manuel. Manuel Adrián, presente. Perfecto. Osea está. Pedro está. Rosemary. Sí, pastor, aquí estoy. Perfecto. Rubén. Creo que vi Rubén. Rubén, ¿estás? A lo mejor ha salido un momento. Presente, pastor. Sí. Presente, perfecto. Ok, Sara. ¿Está Sara? Sara. Ok, me imagino que la va a ver en diferido. Ok, Virginia está. Presente, pastor. Y Rosa Judith también, ¿no? Rosa o Judith. Judy ha puesto en el WhatsApp que lo va a ver en diferido, Judy. Ok, no lo he visto. Vale, perfecto. Ghislaine. Ghislaine. Nada. Gorka. Seguramente están viéndolo en diferido. Ok, y María sí está. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Voy a poner el libro. Presente. Gracias, María. Ok, voy a poner el libro en la pantalla. Ok. Esto comienza donde hemos dejado en los apuntes de manual.
Dice, el regreso de Cristo para gobernar. ¿Okay? ¿Qué página es, Timoteo? No te lo puedo decir con seguridad, porque mi libro es diferente que lo que tenéis vosotros. 329. Perdón, un segundo, perdón. 329. 329, Pedro. 329, vale. Sí. Ok. El regreso de Cristo para gobernar. Ok. Recordad que lo que vamos a ver ahora es según la postura pretribulación, porque el autor de este libro, que es cuadrangular, ha dicho que vamos a ver otras teorías, pero ahora está presentando, estamos en este punto hablando de la idea o la perspectiva de pretribulación. Según la pretribulación, la teoría de pretribulación, el rapto y la segunda venida o la revelación, parousia, ¿okay? Son dos eventos separados. ¿Okay? El rapto viene o al principio o en medio, según la postura de cada uno. Pero la revelación, o sea, la parousia, la segunda venida, lo llaman la segunda venida, para gobernar, es al final de la tribulación. Dice aquí, en el rapto, Cristo viene por sus santos. ¿Okay? En su revelación, o su segunda venida, Él viene con sus santos. Esa sería la diferencia. En el rapto, viene por la iglesia. En la revelación, viene con la iglesia. En el rapto, Él viene en el aire. O sea que no llega a la tierra, viene del aire y somos arrebatados, y los muertos en Cristo, los que han muerto esperando, con la esperanza del Mesías, que han entregado. Perdón, se escucha. ¿Perdón? ¿Un comentario? Ok. Él viene a la... Ok. No, me he perdido. Ok, en el rapto entonces él solo viene por su iglesia y los que... Perdón, no escucha nada. Hay una interferencia. No he entendido. ¿Quién está hablando? Que dice que no se escucha. ¿No se escucha? Así están diciendo. Ok. Pero yo sí escucho. No se escucha. Ok, intentaré hablar más fuerte. ¿Ahora se escucha? Ok, en el rapto, entonces, Cristo no viene a la tierra, viene al aire, en el aire, y la iglesia es llevado. Y los muertos en Cristo están resucitados y se reúnen con Él en el aire. En la segunda venida, en la revelación, Él viene a la tierra a gobernar en poder y gloria. El rapto es seguido por el juicio de la recompensa a los creyentes y la cena de las bodas del Cordero. La revelación es seguida por la derrota del anticristo y las naciones malvadas y el establecimiento de su reino milenial, según Apocalipsis 19:20. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Según Apocalipsis, el capítulo 19, el proceso de regreso de Cristo a gobernar es así. Pero mira, estos eventos que va a nombrar
no son necesariamente en esta misma orden. Dice, el cielo es abierto y Cristo aparece montado en un caballo blanco con una corona sobre su cabeza y con ropa teñida en sangre. Su nombre es anunciado como el Verbo de Dios. ¿Okay? Es acompañado por ejércitos de santos y eso es apariencia de Jesús sería al finalizar o cuando está finalizando la batalla de Armagedón. Es para poner fin a eso. Es acompañado por ejércitos de santos, también montados en caballos blancos. Una aguda espada sale de su boca para herir a las naciones malvadas. Su título es revelado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ángel anuncia su prontitud para la batalla contra la bestia y sus ejércitos que se reúnen para oponerse al Señor. Los ejércitos de la bestia son aplastados. La bestia, el falso profeta y todos aquellos que han tomado la marca de la bestia o adorado su imagen son echados en el lago de fuego. Un ángel del cielo arroja a Satanás, llamado la serpiente antigua, el dragón y el diablo, al abismo donde es encarcelado por 1000 años. Los santos de la tribulación son levantados y juntamente con los santos de la iglesia reinan con Cristo por 1000 años. Okay. O sea que esos son eventos que ocurren alrededor del regreso de Cristo para gobernar. La tribulación. Vemos que en la Biblia la palabra tribulación está usado en 3 maneras diferentes, como pruebas y persecuciones. Okay. La iglesia, aquí en Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Okay. Pero ese uso de la palabra tribulaciones no necesariamente se refiere a la gran tribulación. Okay. Juan en su primera epístola explica por qué sufrimos con Cristo en este mundo. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Okay. Ahora, también se usa para hablar de ese periodo especial de tribulación. El término tribulación se usa para aplicarse a un periodo especial de tribulación para Israel, profetizado por Daniel, que son 7 años. ¿Okay? Jeremías también hace referencia al mismo periodo, llamándolo angustia para Jacob. Jesús describe la gran tribulación y confirma su aplicación a Israel por el uso de términos tales como Judea, día de reposo, la abominación desoladora, lo cual se refiere a la profanación del altar del templo judío por el anticristo. O sea que esos 7 años de tribulación está enfocado sobre Israel, que ha rechazado a Mesías, y a las naciones gentiles que también no se han rendido al Señor. Pero también la palabra tribulación se usa para hablar del gran día de la ira de Dios. ¿Okay? El término tribulación se usa para aplicarse a la ira final de Dios sobre el anticristo y las naciones gentiles que lo sigan, llamando el gran día de su ira. Hablando de los 7 años de la tribulación, también los últimos 3 años y medio están llamados la gran tribulación. Es cuando la ira de Dios está
derramado sobre la tierra, ¿no? Distinciones entre las diferentes aplicaciones. Es muy importante que las tres aplicaciones diferentes de la palabra tribulación sean claramente distinguidas. El hecho que los creyentes deben estar listos para sufrir pruebas y tribulación a través de la era de la iglesia no significa que la iglesia debe pasar por la gran tribulación y la hora final de la ira de Dios. Dios ha prometido guardar a los santos de la iglesia del periodo de tribulación. Okay. Además, la gran tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, de periodo de 70 semanas determinada para tratar con Israel, no es una parte de la edad de la iglesia, cuando venga la plenitud de los gentiles, como explica Pablo en Romanos 11. La iglesia será raptada y Dios se volverá nuevamente para efectuar la salvación de la nación de Israel. El sueño y la visión de Daniel. Ok. Esto es lo que vais a estar leyendo y estudiando en el libro El Plan Profético de Dios. Okay. Esta visión de Daniel. Daniel también profetizó acerca de tiempos del dominio del mundo por naciones gentiles. La imagen de Nabucodonosor, el sueño de Daniel de las 4 bestias. Okay. Las 4 partes de la imagen y las 4 bestias representaban 4 imperios gentiles sucesivos, el último de los cuales fue el Imperio Romano. Según el sueño de la imagen, el Imperio Romano sería reavivado en la forma de 10 reinos representados por los 10 dedos de los pies de la imagen. Según la visión de las 4 bestias, la cuarta tendría 10 cuernos, de los cuales saldría un cuerno pequeño, simbolizando al anticristo. Tanto en el sueño como en la visión, el Hijo del Hombre vendrá en el tiempo del 4º imperio para castigar a las naciones y establecer su eterno reino. En Mateo 24 y Lucas 21, Jesús hace claro que la gran tribulación incluirá la 70ª semana de Daniel, del trato de Dios con Israel, su ira final contra Satanás y las naciones gentiles malvadas que le sirven. Okay. Cuando lees el libro y Daniel y estos pasajes, verás el sueño que ha tenido de que Daniel, Nabucodonosor, y que como Daniel lo interpreta, nombrando los diferentes periodos o imperios que van a venir, y el último está, son nuestros días, ¿no? Entonces, yo tengo, la semana que viene quiero compartir con vosotros algo que explica un poco más cómo se aplican los 70 semanas, porque hay 70 semanas que Daniel habla de 70 semanas, pero 69 de esas semanas son el tiempo desde que Israel vuelve del cautiverio babilónico hasta la aparición de Mesías. Y es muy interesante verlo porque vemos cómo realmente esa profecía, esa primera parte de la profecía se cumple y explica lo que voy a compartir con vosotros, explica cómo calcular las semanas para que, porque son como 69 semanas son 400 y pico de años, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Y si no hay tiempo, compartiré el estudio con vosotros para que lo veáis. Okay. Eventos principales de la tribulación. Okay. Otra vez, estos no están necesariamente en el orden en que van a aparecer, pero son algunos de los eventos principales.
el arrebatamiento de la iglesia y la destrucción del enemigo. La restauración del sacrificio diario en un templo reconstruido al hacer pacto con el anticristo. No sé si estáis muy informados, pero los judíos, en Israel hay un grupo de judíos que ya tienen todos los planes para la reconstrucción del templo, tienen todo preparado para comenzar a ofrecer sacrificios otra vez, solo están esperando el momento para hacerlo. Y entonces, la posibilidad de que esto suceda está ya algo patente, ¿no? Está ya siendo preparado. El derramamiento de juicios como resultado de la apertura de los 7 sellos. Okay. El derramamiento de juicios por el resonar de las 7 trompetas. Y si no estoy equivocado yo, eso ya está en las últimas 3 años y medio de la tribulación. La abolición del sacrificio diario por el anticristo y la preparación para la abominación desoladora. La abolición del sacrificio, o sea que primero el anticristo tiene que hacer pacto con Israel, el templo tiene que estar restaurado y sacrificios, y comienzan a hacer sacrificios para que luego, en mitad de la tribulación, el anticristo deshace de eso. No permite más la práctica de ninguna religión. Él se declara Dios y demanda adoración solo de Él. ¿Okay? La preparación para la abominación desoladora se refiere a, hay un tipo de eso que pasó en los tiempos de los macabeos. Los macabeos era el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Durante esos años donde hay un silencio por parte de Dios, no hay revelación, no hay escritura, no hay nada que escribe de ese periodo. Un conquistador griego entró en el templo y hizo un sacrificio en el lugar santo de un cerdo, ¿okay? Y eso se llamaba la abominación desoladora. Tenían que purificar el templo y bueno, entonces eso se supone era un tipo de lo que ha de venir. Y se supone que el anticristo también profanará el templo. ¿Okay? Y ahí es donde se declarará Dios. Dice aquí, esto ocurre en el medio de los 7 años que están divididos en 2 partes de 3 años y medio. La última mitad es considerada la gran tribulación. Habrá incremento en la persecución a Israel. Son sellados 144,000 judíos de las 12 tribus, según Apocalipsis 7. Esos son judíos que habrán durante este tiempo recibido, habrán reconocido a Jesús como el Mesías prometido. Okay. Una innumerable compañía de santos de la tribulación de todas las naciones, convertidos durante la tribulación, son llevados al cielo, en Apocalipsis 7. Control total por la bestia y el falso profeta, la introducción de la marca de la bestia y su número, con adoración obligatoria a la imagen de la bestia. Los juicios resultantes del derramamiento de las 7 copas de ira. Juicio sobre la ramera, la misteriosa Babilonia,
quien probablemente representa la religión apóstata. ¿Okay? Después del rapto de la verdadera iglesia, la religión organizada incrementará su corrupción con una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, llegando a alinearse con el gobierno de la bestia. Okay. De esto podemos hablar de... bueno, esto viene más tarde. No voy a decir nada aquí. Algunos alinean esta misteriosa Babilonia, esa religión corrupta, religión organizada, apóstata, con Roma, ¿no? Con la Iglesia Católica, algunos, ¿no? Reunión de los reyes del Oriente y los ejércitos del Anticristo, bestia, para hacer guerra contra el remanente de Israel, resultando en la batalla de Armagedón. Hay mucho conflicto en el Oriente Medio, ¿no? Y Siria está ahí al lado de Israel, Irán está metido en el meollo, es una bomba que puede explotar en cualquier momento, está esperando explotarse, ¿no? Celebración de la cena de las bodas del Cordero. Cristo regresa con sus ejércitos santos para enfrentar a la bestia y sus ejércitos. Los ejércitos de la bestia son derrotados por el resplandor de la venida de Cristo. La bestia y el falso profeta son lanzados al fuego, lago de fuego, en Apocalipsis 19. Y por último, Satanás es arrojado al abismo por 1000 años. Después de 1000 años es liberado y derrotado otra vez. Y es cuando después vendrá el juicio del gran trono blanco y todos los impíos, Satanás y la bestia serán lanzados al lago de fuego eternamente. Okay. ¿Quién es el anticristo? La palabra anticristo en la escritura, la palabra anticristo viene de dos palabras griegas, Christos, que significa Cristo o el ungido, en hebreo es Mesías, y anti, que significa en esta combinación en contra o lo contrario de. Por lo tanto, el que está en contra o al contrario de Cristo, el ungido de Dios. El nombre anticristo es hallado solamente en las epístolas de Juan, donde se le describe como uno que vendrá en el último tiempo y uno cuyo espíritu ya está en el mundo. Okay. El espíritu de anticristo será incorporado en la bestia, descrito en Apocalipsis 13:11. La primera referencia profética al anticristo es hallada probablemente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ok, esto es hablando a Satanás, ¿no? Entonces, el simiente de Satanás es el anticristo. Okay. Es la simiente de Satanás o el diablo cuyo nombre significa acusador, quien habla contra Cristo y sus redimidos. La identidad del anticristo. Mira, cuando yo estoy recibiendo enseñanzas sobre todas estas cosas desde los 11 años, más o menos. Había mucho interés en los años 60 en cuanto a los últimos días y las profecías. De repente desapareció de la iglesia, dejamos de hablar de estas cosas, pero es muy interesante, ha sido muy interesante para mí ver cómo las enseñanzas que se estaba dando en esos días, intentando aplicar las profecías
dando posible aplicación a lo que está pasando en los eventos actuales. Ha sido muy interesante porque he visto cómo se están cumpliéndose y poniéndose todo en su lugar, ¿no? Yo voy a compartir algo un poco personal. Normalmente no lo comparto, pero porque yo puedo estar equivocado también. Pero yo tuve un sueño, siempre he tenido la idea desde muy joven de que yo iba a ver los últimos días, que iba a vivir estos días. Y tuve un sueño en mi primer año de universidad que nunca olvidaré porque era tan real, donde fui raptado. Estaba conduciendo por una autopista en California, cerca del aeropuerto de Los Ángeles, y de repente se oyó una trompeta, los coches comenzaron a colisionarse, y de repente todo pasó tan rápido, y de repente comencé a sentir la transformación de mi cuerpo, que estaba saliendo de mi cuerpo y estaba siendo transformado, y me desperté. Pero nunca me olvidaré de ese sueño. Quizás por eso pienso que posiblemente podría estar viviendo los últimos días. Pero bueno, claro, nunca sabemos. Pero lo que quiero decir es que este tema para mí es algo que vivo porque desde niño estoy viendo como las cosas. Me acuerdo que en los años 60 estaban hablando de la formación de la Unión Europea y las naciones, porque en aquellos tiempos pensaban que la Unión de Europa sería la restauración del Imperio Romano y que de aquí vendría el Anticristo. Claro, hay otras explicaciones también, pero viendo que luego, como las cosas que decían que iban a pasar, que se formó la Unión Europea, había una sola moneda, cosas que iban diciendo que iba a pasar y han pasado. Entonces, bueno, me fascina estos estudios. Pero y desde aquel entonces hasta ahora se han nombrado muchos candidatos para ser el anticristo y durante toda la historia, ¿no? Entonces, ¿quién es el anticristo? El espíritu de anticristo ha poseído muchos enemigos de Dios a través de las edades, tales como los reyes de Babilonia, un tipo de Satanás. El nombre Babilonia misteriosa es llevado por la gran ramera de Apocalipsis 17, porque ella es la incorporación de la religión anti-Dios. Muchos gobernadores anticristianos y hombres de poder malvados han sido identificados con el anticristo a través de la historia, tales como Nerón, Napoleón, el Kaiser Wilhelm, Mussolini, Hitler, Stalin, Henry Kissinger, el Papa, incluso el rey de España. Algunos han dicho que va a ser el anticristo. Que se han nombrado tantas personas con sus explicaciones, pero claro, ninguno de ellos han probado a ser el anticristo. Pero algunos de estos sin duda fueron motivados por el espíritu de anticristo, sobre todo los malvados. No pongo al rey de España en esa categoría, pero Mussolini, Hitler, Stalin, actuaron con ese espíritu, esa rabia contra Israel y contra la iglesia, ¿no? Pero el anticristo aún ha de venir. No estaba ahí la voz. Aunque podría estar aquí ya en nuestros días, no sabemos, ¿verdad? Puede estar en alguna parte del mundo ahora, pero no será revelado hasta después del rapto de la iglesia. Así que es un tanto, bueno, según los los
pretribulacionistas no será revelado hasta el rapto de la iglesia. Así que es un tanto inútil tratar de identificarlo. El espíritu del anticristo continuará poseyendo cualquier vehículo cedido a Satanás. ¿Okay? Los títulos de anticristo, vamos a ir rápido, está, porque vosotros luego podéis ver en el libro las referencias donde le menciona con esos nombres. Está llamado la bestia, el cuerno pequeño. Aquí dice, se levantará de entre los gobernadores del revivado imperio romano. El cuerno pequeño de Daniel es Antíoco Epífanes, el gobernador sirio que persiguió a los judíos y violó el templo en el tiempo de los macabeos. Por lo tanto, es un tipo de anticristo. El hombre de pecado también se llama. El hijo de perdición. El inicuo, que significa aquel sin ley, se opone totalmente a toda ley de Dios. El rey de su voluntad. Jesús oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. El anticristo se opondrá a la voluntad de Dios y hará su propia voluntad. Él es el inspirador de todos aquellos que hacen lo suyo. El pastor insensato también se le llama. Jesús es el buen pastor que preserva. Anticristo es el pastor sin valor que devora. ¿Cuáles son las obras del anticristo? ¿Qué son las cosas que va a hacer? Pues va a ser el último gobernante del imperio romano reavivado. ¿Okay? En la profecía, en la visión o sueño de Nebucodonosor, que vemos la imagen, vemos que las piernas era, cada parte del cuerpo pertenecía a un imperio. Las piernas era Roma, pero luego los pies, que es una mezcla de hierro y barro, representa a Roma reavivado. ¿Okay? De eso es lo que están hablando. Y muchos atribuyen eso a la Unión Europea, aunque otros lo incluyen algunos países del Medio Oriente, como Turquía y el Islam, ¿no? La religión Islam como el anticristo. Así que hay diferentes interpretaciones. Porque el Medio Oriente también formaba parte del Imperio Romano. Después de 3 años, espera, ¿dónde estamos? Después de 3 años y medio, en la mitad de la tribulación, se deshará de toda pretensión de tolerancia, romperá su pacto con los judíos, causará que cese el sacrificio diario en el templo y comenzará su persecución a Israel y a todo aquel que no recibe la marca. Una de sus cabezas, uno de los líderes de esa Trinidad, ¿no? Recibirá una herida fatal, luego será milagrosamente sanada, causando el asombro y adoración del mundo entero. Bueno, hablando del anticristo, el anticristo recibirá. Como hombre de pecado inicuo, blasfemará a Dios, luego requerirá la adoración de todos los hombres con amenaza de muerte. El tercer miembro de la Trinidad satánica, que son el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo, y el falso profeta, el que está sobre la iglesia apóstata. Este falso profeta se levantará con poder milagroso para engañar, causando que los hombres adoren a la bestia, creando una imagen de la bestia a la que le da vida,
y haciendo que todos los hombres tomen una marca o número de la bestia a fin de comprar o vender. Durante la tribulación, la bestia patrocina a la gran ramera, a la religión organizada, quien representa la religión apóstata, pero finalmente la bestia, juntamente con los 10 reyes que gobiernan con ella, destruyen completamente a la mujer escarlata. Apocalipsis 17 habla de eso. Se dice que la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. La ciudad está ubicada sobre 7 montes. Apocalipsis 17, 9. Los eruditos están divididos en cuanto a si la ciudad es Roma o Babilonia. Ahora, Babilonia no existe hoy en día, excepto en ruinas. Así que no sé si estamos en lo acierto decir que es Roma, porque hay otras ciudades que también tienen 7 montes, ¿no? Pero Roma es, el Papa ha sido, los sucesores de los papas han sido los que han, sobre todo en la Edad Media y antes, que gobernaban sobre reyes, ¿no? Sobre naciones. Y claro, y la ciudad de Roma está sentada sobre 7 montes, así que, ¿quién sabe? La bestia reúne a las naciones sujetas a ella para hacer guerra contra el Cordero en la batalla de Armagedón, donde es totalmente derrotado y lanzado, juntamente con el falso profeta al lago de fuego. Ok, aquí podemos hablar de la resurrección. ¿Hay algún comentario, pregunta o algo hasta aquí? Yo no puedo ver manos alzadas, así que si tienes una pregunta, pon el micrófono y habla. ¿No? Timoteo, Sí, Pedro. yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Dice que Jesús vendría con un caballo blanco, con una corona y demás cosas, abriría el cielo y demás. Por ejemplo, tú más o menos me puedes decir qué distintivo, por ejemplo, traería Jesús para saber que era él. Yo creo que no he entendido bien la pregunta, Pedro. Mira, dice que los cielos se abrirían cuando Jesús venga. Vendrá en un caballo blanco montado. Y vendrá con sus santos. Sobre su cabeza. Luego en su muslo se pondrá Señor de señores y Rey de reyes. Sí. Más o menos, ¿qué crees por lo que se le puede reconocer que es él? En caso de que viniese, digamos así. Allí mismo te dice lo que le va a distinguir. Vendrá con sus santos. Espera, ese es el momento cuando todo ojo le verá. ¿Ok? Y nos dice cómo vendrá. Vendrá como un rey que viene a conquistar. Vendrá con sus santos montados sobre un caballo blanco y con la corona. Yo creo que eso le identifica. Yo estoy de acuerdo con la identificación esa y con lo que dice que traerá un hombre que es Señor de señores y Rey de reyes. Exactamente. Son las dos identificaciones con las que se puede identificar más o menos. Sí. Eso es en su segunda venida, ¿no? Cuando todo ojo le verá. Exacto. Gracias, Timoteo. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Sí? Me oye, lo que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Los cristianos pasaremos la gran tribulación de los 7 años? ¿Puedes repetir la pregunta? No oigo bien. Que si los cristianos pasaremos los 7 años de la gran tribulación. Bueno, hemos estado viendo todo este tiempo que hay 3
tres Es posturas. que me he liado un poco. Perdón. Que me he liado un poco. Bueno, la cosa es que yo no te puedo responder a esa pregunta porque nadie lo sabe. ¿Ok? Depende de la postura que tú adoptas. Tú puedes elegir la que quiere, pero va a pasar como Dios quiera. No sé si me explico. Hay algunos que son muy tajantes y dicen la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay algunos que dicen la iglesia pasará por 3 años y medio y luego serán raptados. Y hay los que dicen que no, que la iglesia va a pasar toda la tribulación. Y son 3 posturas de las iglesias. ¿Okay? No estamos de acuerdo y no está bien definido en la iglesia, en la Biblia. Sabemos lo que va a pasar, pero no nos dice exactamente cuándo cada cosa va a pasar. Ok, pastor, gracias. Okay. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier de esos 3 escenarios. Vale. ¿Alguien más? Okay. Bueno, como os he robado tiempo en otras clases, hemos ido más allá que la hora. Voy a terminar con esto ahora y vamos a un segundo. Déjame ver cuánto nos queda. ¡5 minutos! Sí, no, pero digo de material. La resurrección. Estamos en la resurrección, ¿no? Sí. Hecho de la resurrección, Timoteo. Hecho de la resurrección. El hecho. Hecho un segundo de la resurrección. Ok. Sí, ok, sí, podemos terminar la semana que viene. Vamos a cerrar la clase ahora entonces. Si hay alguna pregunta referente a al trabajo de la clase, podéis mandarme un WhatsApp o llamar. Creo que he puesto mi número en el grupo, así que cualquier pregunta. Y en la clase que viene, que es la última, yo, estaré dando instrucciones sobre cómo hacer el examen. Okay. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quién no ha orado? Rosemary, ¿nos puedes terminar la clase con oración? Sí, pastor. Gracias. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias por este tiempo que tú nos has enseñado, Padre, a través de tu siervo, Padre. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos, Señor, de esta clase, pero no de tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a seguir estudiando, Señor, y meditando y aprovechando todo este tiempo que sea, Señor, lo que se aproxima, Padre Santo. Prepara nuestros corazones para tu venida, bendito Dios. Gracias te damos por este tiempo, por este día, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir una última cosa. Hemos tenido que correr mucho con este material. Entonces no hemos podido entrar en profundidad, pero por lo menos tenéis una introducción a los temas, ¿no? Y yo os animo que en un futuro, cuando tenéis más tiempo, que volvéis a repasar las notas, que leéis y que estudiéis estos temas que serán de mucha bendición, ¿no? Y lo que no habéis aprendido ahora, porque estamos corriendo, llegará a ser más claro con el tiempo leyéndolo de nuevo. Ok, buenas noches a todos y nos vemos el jueves.
Buenas noches. Muchas, pastor. Bendiciones, gracias. Muchas bendiciones a todos. Buenas noches. Dios bendiga. Hermano. Hasta luego a todos. Sammy, hola. ¿Qué Voy tal, a, bien, voy a necesitar que la semana que en la última clase, que tú expliques un poco cómo se hace el examen online y ¿cómo? Claro que sí. Ok, sí, porque yo no sé cómo decirlos. Seguramente van a tener la última hora para comenzar a hacer el examen, pero les he dado hasta el día 30 para entregarlo. Hasta el otro martes.